Ok, chicos, entonces para trabajar con fracciones, sí, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la fracción es la división de la unidad, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una pizza, un pastel, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es dividirlo en pedazos, ¿ya? Entonces, cada pedazo va a ser igual al otro. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí esto, ¿ya? Es un rectángulo y lo vamos a dividir. Y listo, lo hemos dividido en cuatro partes. Vamos a suponer que cada una de esas cuatro partes son iguales. Entonces, cada parte de esto va a ser un cuarto. ¿Por qué? La parte del numerador, ¿sí? Nosotros normalmente en una fracción tenemos el numerador y en la parte inferior tenemos el denominador. El numerador es la partecita que nosotros tomamos de la fracción y el denominador es el número de partes en la que está dividida la fracción. ¿De acuerdo? El todo, el número de partes en las que está dividida. Ese es el denominador. Entonces, ¿cuánto sería el denominador si nosotros lo hemos dividido en cuatro partes? Va a ser 4. Y cada una de estas va a valer una cuarta parte. Entonces, aquí yo tendría un cuarto. Por acá yo tendría otro cuarto. Por acá yo tendría otro cuarto. Y finalmente el último que también sería un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, con eso yo tengo dividida a la unidad en cuatro partes. ¿Sí? Siempre que nosotros hablemos de fracciones, vamos a estar hablando de un todo. ¿Sí? Vamos a estar hablando de un todo y tomando una parte. Entonces, supongamos, si es que yo, como les estaba poniendo ahorita, yo tomo solo uno de estos cuadrantes. ¿Ya? Yo tomo solo un hito de estos. Yo habré tomado, ¿sí? Un cuarto. Ahora, si es que yo en vez de tomar solo uno, tomaría tres, supongamos. Entonces voy a suponer que ahora tomo tres. Listo, entonces ahí supongamos, he tomado tres. Yo ya no tengo un cuarto, sino más bien ahora yo tendría tres cuartos. ¿Ya? Entonces es fundamental que yo tenga clarito esos conceptos. Sí, entonces más bien pongámosle del mismo color en el que está. Un cuarto me quedaría la parte que sería el azul y lo que yo he tomado de la fracción va a ser tres cuartos. Entonces pongámosle aquí, tres cuartos. ¿Ya? Lo que he puesto en color rosado va a ser lo que yo he tomado de la fracción y lo que está en azul es lo que me sobra, que va a ser un cuarto. Ahora, es importante que yo tenga la capacidad de ir entendiendo esto. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido si es que yo me imagino la figura y la divido en partes y digo, a ver, si yo tengo cuatro cuartos y tomo tres, ¿cuánto me va a sobrar? Un cuarto. O si tomo dos, ¿cuánto me va a sobrar? Dos cuartos. Es importante que ustedes tengan en claro esa situación. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque nosotros al momento de trabajar con fracciones muchas veces ustedes tienden a confundirse. Entonces, hay que evitar ese tipo de confusiones. ¿Ya? Sí, tengo que tener claro, a ver, si es que yo tomo tres cuartos, ¿cuánto me sobra? Un cuarto. O si es que yo tomo solo dos cuartos, ¿cuánto me sobra? Dos cuartos también. Listo, entonces ahora sí continuemos con la parte de los ejercicios. En el primero me dice, en un mal negocio, Carlos recibe $735 habiendo perdido los 2 séptimos de lo que invirtió.
¿cuál fue la cantidad invertida? Entonces, a ver, pensémosle un poquito. Me dice que Carlos recibe 735 habiendo perdido 2 séptimos. O sea, ¿cuánto recuperó? Si yo tenía 7 séptimos en un principio y pierdo 2 séptimos, ¿cuánto es lo que estoy recuperando? La diferencia, ¿verdad? Que serían 5 séptimos. Entonces, a ver, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Me dice que 735, ¿sí? Equivale en fracción a 5 séptimos. Después me dice, ¿cuál fue la cantidad que invirtió al principio? Entonces, ¿cuál fue la cantidad que Carlos invirtió? Entonces, acá yo tendría 7 séptimos. ¿Qué sería el total? O simplemente puedo ponerle 1. Cuando nosotros hablamos de fracciones, el momento que yo pongo 7 séptimos, que sería el total, ¿verdad? Eso equivale a 1. Entonces, es más fácil considerarle como 1 ahí. Aquí más o menos lo tengo planteado como una regla de 3. Miren, $735 equivalen a los 5 séptimos. ¿Cuánto equivaldrá el total de la fracción? O sea, 1. Entonces, con esto yo voy a resolverlo a través de una regla de 3. Y me quedaría que x es igual a 735 por 1 y todo esto dividido para 5 séptimos. Ahora, les voy a dar un pequeño tip. Cuando ustedes tengan una fracción en el numerador, el denominador de eso, bájenle. Y en cambio, cuando ustedes tengan una fracción en el numerador, es más fácil si ustedes lo suben de la siguiente manera. Entonces, aquí me quedaría 735 por 1. Bueno, sabemos que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Entonces me quedaría 735 y esto por 7 dividido para 5. Es mucho más fácil trabajar así, a que si nosotros estamos tratando de pronto hacer aquí extremos y medios después. Entonces, preferible aquí. Y ahora sí, tenemos esto de aquí. Yo les voy a aconsejar siempre tratar de simplificar, porque miren, al nosotros multiplicar, por ejemplo, 735 por 7, me daría un valor súper alto, me daría 5145. Y después de eso, dividir para 5, de pronto sea un poco más difícil. Entonces, lo que yo les recomiendo va a ser primero sacar la simplificación de esto. Entonces, ya. Entonces veamos la simplificación. Sí, si nosotros aquí sacamos la quinta de 5, la quinta de 735, nos va a quedar que la quinta de 5 es 1 y la de 735 va a ser 147. Listo. Y ya tengo hasta ahí. Si es que yo no sé cómo simplificar, pues hago aparte la operación. Dividiré 735 dividido para 5 y obtendré 147. Y ahora sí me queda ya la operación final, que es 147 por 7. Entonces, esto me dice que es igual a 147 por 7, dándome como resultado que x ha sido igual a 1029.
Entonces, ese es el valor que ha invertido inicialmente, 1029. ¿Qué correspondería a la respuesta B? Ok, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero por otro método. Vamos a plantearlo como una ecuación. Entonces me dice, en un mal negocio, Carlos recibe 735, habiendo perdido 2/7 de lo que invirtió. Entonces yo tengo una inversión inicial. ¿De cuánto es esa inversión? Pues no sé. Entonces la voy a poner como X. ¿Sí? De mi inversión inicial. Me dice que yo pierdo 2/7. Entonces, menos 2/7 de esa inversión inicial. Sí, obviamente, como es pérdida, lo que voy a hacer es restarle 2/7 de mi inversión inicial, que es X. Me dice que recupero $735. ¿De acuerdo? Repitamos el planteamiento. Mi inversión inicial yo no sé cuánto es, por lo tanto la considero como X. Me dice que pierdo, entonces como pierdo tengo que restar 2/7 de mi inversión inicial, que sería X. No puedo poner solo menos 2/7. ¿2/7 de qué? Siempre tengo que poner 2/7 o la fracción de algo. Sí, no únicamente como 2/7 generalmente. Cuidado, mucho ojo ahí. ¿Cuál fue la cantidad inicial invertida? O sea, X. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar X. X menos 2/7 de X. Normalmente, ustedes lo que solían hacer aquí es sacar el mínimo común. Entonces ustedes ponían de pronto una liñita aquí, decían, a ver, el mínimo común aquí sería 7. Y me decían, a ver, 7 dividido para 1 a 7. Por X, 7X. Después me decían, 7 dividido para 7 a 1. Por 2X sería menos 2X. Entonces, yo tenía 7X menos 2X. Igual a 735. Entonces aquí yo tendría igual a 735. Listo. Yo ya puedo operar esto de aquí. 7X menos 2X me daría 5X. Obviamente esto está sobre 7. Y esto va a ser igual a 735. Entonces, yo lo que debo hacer ya aquí es simplemente despejar X. Lo voy a hacer acá en la derecha. X va a ser igual. Recuerden que lo que está multiplicando sube o pasa a dividir y lo que está dividiendo sube a multiplicar. Entonces me quedaría 735 por 7 y todo esto dividido para 5. Que si ustedes recuerdan es exactamente lo que me quedó a través del método de la regla de 3. Entonces yo simplifico aquí la quinta de 735 también. Entonces la quinta acá también. Y me quedaba que la quinta de 735 era 147, mientras que la quinta de 5 es 1. Finalmente me quedaba que X era igual a 147 por 7 y esto me daba como resultado 1029. Entonces, hemos demostrado que la respuesta ha sido 1029, la misma opción B. ¿De acuerdo? Sea cual sea el camino que nosotros tomemos, tiene que ser un camino en el que nosotros nos sintamos seguros de poderlo realizar. Entonces, por ejemplo, si es que para mí se me hace más fácil plantear una ecuación, pues chévere, planteo la ecuación
Que no es difícil tampoco, porque en cambio aquí si es que me dijera que ganó, ¿qué tuviera que hacer? Sumar, ¿verdad? Pero como me dice pierde 2/7, entonces yo de lo que invertí le resto los 2/7, que es lo que estoy perdiendo, y obtengo lo que me recibo, que sería 735. Listo, el resto ya es dar solución a esto. Y a lo que quería llegar, cierto, aquí chicos, es miren, esto es lo que normalmente ustedes hacían, ¿verdad? Ahora, sí es verdad que es bastante útil, pero para mí de pronto fuera más práctico si es que en vez de hacer esa partecita de ahí, hacemos esto. Ya, les decía que para mí es más práctico en vez de hacer esto de aquí, trabajar mentalmente, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de trabajar mentalmente? Miren, ustedes aquí tienen un denominador y acá tienen de denominador uno. Entonces, la idea es pasar esto acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si yo tengo solo x, ahora lo que yo voy a tener es una fracción de 7/7 que yo me estoy inventando. Dígame, o no sé si estemos de acuerdo, que a la x le acompaña un 1, ¿no es cierto? Y a mí me da lo mismo poner ese 1 que ponerle 7/7. Porque 7 dividido para 7 es 1. Entonces, ¿para qué se me facilita esto? Porque voy a trabajar con una ecuación que va a ser homogénea, ¿no es cierto? ¿Cuándo son homogéneas las fracciones? Cuando tienen la misma base. ¿Y qué gano con esto? Que la base se va a conservar y lo único que voy a hacer es tener que restar el denominador. Entonces, el numerador, perdón. Sí, el momento que yo hice esto, en vez de estar sacando el mínimo, se me hace más fácil. 7 menos 2, 5. Y como el denominador se va a conservar, 7. Sí, recuerden que es 7x menos 2/7 de x. Entonces, 7x menos 2x me da 5x. Me parece un método un poquito más rápido. O sea, que ustedes tengan la capacidad de llenar acá el numerador y el denominador para hacerle más fácil la operación. Y si es que no, pues bueno, como habíamos visto hace un ratito, saco el mínimo, divido y multiplico para ambos términos. ¿De acuerdo? Esa sería la solución para este ejercicio, chicos. Entonces, continuemos con el siguiente ejercicio. Me dice, si 147 se divide por cierto número, no sabemos cuál número sería este de aquí, resulta el triple de este número. ¿Cuál es este número? Entonces, aquí directamente lo que me está diciendo es, plantéate una ecuación. O sea, vamos a pasar lo que está en palabras a una expresión matemática. Entonces me dice, 147, copiamos, 147. Se divide para cierto número, entonces dividámosle para cierto número que como no sabemos qué número es, vamos a ponerle X. Entonces, 147 dividido para cierto número me dice que resulta, esto es igual al triple de este número, o sea, 3X. ¿Cuál es el número? Lo que yo debo hacer sería despejar esto de aquí. Entonces, la X la voy a pasar a la derecha para resolverlo. Entonces, me quedaría 147 es igual a 3X por X. Me quedaría que 147 es igual a X o a 3X elevado al cuadrado. ¿Sí? X por X me daría X al cuadrado. Ahora, este 3 de aquí me está estorbando. Yo lo tengo que pasar a dividir. Entonces, el momento que yo lo paso a dividir, me quedaría 147 dividido para 3 es igual a X elevado al cuadrado. 147 dividido para 3 me da 49. Entonces 49 ha sido igual a X al cuadrado. Listo. Lo que está como potencia, recuerden que pasa como raíz al otro lado. Entonces yo tendría que la raíz de 49 es igual a X.
Listo, entonces finalmente la raíz de 49 nosotros sabemos que es 7. Entonces 7 ha sido igual a x. Mucho ojo que lo único que he hecho aquí es pasar del lenguaje o de un texto, ¿no es cierto?, convencional a nuestro lenguaje algebraico. Es muy importante que nosotros lo podamos hacer y resolver. Ahora, la práctica es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes pueden hacer esto en menos pasos. Aquí estamos haciendo pasito a pasito, como dirían, ¿verdad? Para tratar de que se pueda entender. Pero ya la habilidad de ustedes va a depender mucho para que ustedes puedan despejarlo de una manera más rápida y que puedan resolver mejor el ejercicio en menos tiempo.